Esta semana se dio a conocer el índice de inflación de mayo, que marcó un 3,3%. Si bien se trata de un incremento que está bien por encima de las expectativas que tenía el gobierno e incluso de las proyecciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, que había planteado un 29% en el presupuesto 2021, obviamente como inflación para este año, ese aumento del 3,3%, que es una mala noticia, remarco, es una mala noticia en términos globales, en términos numéricos, ese 3,3% tiene ese margen para analizar que es la menor suba desde noviembre del año pasado. Un consuelo de tonto, pero en última instancia, digamos, para tratar de ver si ha cambiado la tendencia o no. Me parece que esto es un punto importante para tratar de interpretar con más densidad este número del 3,3% de la inflación de un solo mes. Para dar una magnitud, digamos, es una de las inflaciones más elevadas que hay en el mundo. Muy pocos países tienen inflaciones mensuales de tal magnitud, más teniendo en cuenta que la economía global y obviamente también la Argentina estuvo viviendo periodos de recesión, de caída de la economía, de la actividad económica fruto de la pandemia. Acá la clave es si la inflación va a ir reduciéndose mes a mes. De acuerdo a la estimación de Martín Guzmán, y que se lo dijo al frente, en la cara a los principales dueños de empresa, en una presentación donde estuvo Daniel Funes de Rioja como anfitrión, dijo que están dadas las condiciones para que la inflación se vaya reduciendo. Otro aspecto que dentro de un contexto no favorable vinculado con el tema de los precios, por lo menos no se agudizó la suba de los alimentos por encima del promedio de la economía. Los alimentos se ubicaron justamente en ese rango de el 3,3%, teniendo en cuenta que en los meses anteriores siempre alimentos estaba por encima, lo que afectaba el presupuesto de los hogares. Igualmente, en el acumulado de los últimos 12 meses, el rubro alimentos y bebidas aumentó casi un 50%. Acá viene un aspecto que siempre he mencionado y vuelvo a reiterar, que cuando se habla de precios hay que inmediatamente también hablar sobre el tema de los ingresos, porque el aumento de precios afecta a la calidad de vida, al bienestar general, cuando los ingresos de los hogares no acompañan esos aumentos de precios. Me parece que esto es una tensión básica de la economía. Los precios es una expresión de esa puja llamada puja distributiva, o sea, esa tensión entre precios y salarios. Y frente a esa puja es importante cuál es la intervención del Estado. El Estado puede decir, y bueno, así funciona el mercado y listo. En cambio, este gobierno ha decidido tener una intervención sobre esta puja, y es lo que se dejó trascender y se anunció por el lado de Desarrollo Social, una mejora para los sectores vulnerables. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó que va a haber un bono extra de 6.000 pesos para casi 1 millón de trabajadores del programa Potenciar Trabajo. Actúa como un aguinaldo y es uno de los reclamos históricos de las organizaciones sociales vinculados con estos trabajadores. No es un universo menor, 1 millón de personas dentro del programa Potenciar Trabajo, pero a la vez también trascendió que ya está decidida la medida de dar un bono extra a los jubilados. Lo que está debatiendo, lo que están estudiando es de qué monto total ese bono. Se habla entre 6.500 a 8.000 pesos en 2 o 3 cuotas, julio, agosto,
septiembre, donde de esa forma mejora el ingreso de precisamente los sectores vulnerados, los sectores que más están padeciendo los aumentos de precios. Y dentro de esa lógica de puja distributiva está, bueno, ¿qué pasa con los salarios? Antes hablamos al principio sobre los ingresos de sectores que están en programas sociales, programas de trabajo social. Después, con el tema de los jubilados, bueno, ¿qué pasa con el tema de los trabajos, del salario? Y ahí es donde intervienen las negociaciones paritarias. Martín Guzmán le dijo a los empresarios que la lógica de un aumento del 29% de la inflación y con una previsión de un aumento de 4 puntos por encima de la inflación para los salarios era una propuesta del Estado dentro de un concepto, que no lo dijo de esta forma, pero yo lo traduzco, de diálogo social, donde los sindicatos ponen su parte y los empresarios ponen la suya. ¿Cuál era cada una de esas partes? Los sindicatos negociando paritarias más o menos entre el 30 al 32%, 33%. ¿Por qué? Porque en esa lógica de lo que estaba planteado en el presupuesto, de ganarle 4 puntos a la inflación. En cambio, los empresarios, y ahí es donde dice Guzmán, remarcaron los precios muy por encima, generando una expectativa al alza y claramente rompiendo esa lógica de búsqueda de diálogo social. En ese escenario, ya pasado el primer semestre, los sindicatos que ya negociaron paritarias reabren las paritarias y los que estaban negociando ya no se fijan en pautas vinculadas con el 32, 34%, sino empiezan con el 4 en la negociación, con el 4, o sea, arriba de 40. Y ahí es donde aparecen las negociaciones, las nuevas negociaciones de reapertura por el lado de los bancarios, de los petroleros, de Suter, de comercio, y ayer se dio a conocer la negociación vinculada con el tema de los camioneros, sindicato importante a nivel de referencia, porque ahí está Hugo Moyano, y que tiene un peso muy relevante en la definición de salarios como señal para el resto de los sindicatos, marcó un 45%. Y me parece que eso es parte de tratar de entender, digamos, ese 45%, qué es lo que pasa con la inflación, qué pasa con la puja distributiva, esa tensión entre precios y salarios. Y esto es lo que se puede observar precisamente en estos meses donde la inflación estuvo acelerándose, los salarios, los ingresos de los sectores populares corriendo por detrás, y ahora aparece esta instancia donde impulsados por el Estado y por las negociaciones paritarias, los ingresos de los sectores populares buscan por lo menos en estos meses equiparar los aumentos de precios. Hay que ver cuál va a ser el saldo final del año, si se cumple la previsión del gobierno de que los salarios, los ingresos de los sectores populares puedan ganarle de 4 a 5 puntos a la inflación.